Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, los europeos tuvieron que admitir que en América, lo fantástico y las leyendas también son realidad. Los mitos de la fuente de la eterna juventud y el paraíso terrenal cobran nueva vida, pero de todos ellos, ninguno fue tan real como El Dorado. Una fría mañana de 1538, el capitán español Gonzalo Jiménez de Quesada llegaba a una meseta en la cordillera oriental de los Andes, a casi 3000 metros de altura, y fundaba la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza, la actual Santa Fe de Bogotá. El camino no había sido fácil, pues más de 11 meses de penurias estaban a sus espaldas, desde que salieron de la costa caribeña de Santa Marta, con la excusa de buscar el país de la canela, que siempre fue el pretexto para las expediciones, que lo que realmente buscaban era El Dorado. En este lugar coincidía Quesada con Nicolás Federmann, alemán patrocinado por los bancos de su país, y el famoso conquistador Sebastián de Benalcázar, que venía de Quito, en Ecuador. Los tres habían organizado una expedición con el único fin de encontrar las riquezas ocultas del continente americano. En 1538 parten las tres primeras expediciones en búsqueda del país de la canela o El Dorado. La primera la dirige Gonzalo Jiménez de Quesada, que parte de la Sierra de Santa Marta, en Colombia. La segunda la dirige Nicolás Federmann, saliendo de la costa venezolana. Y la tercera es capitaneada por el español Sebastián de Benalcázar. Los tres, y tras 1000 vicisitudes, problemas, indios hostiles, luchas, consiguen reunirse en el centro de Colombia, en la provincia india de Bacatá, el 29 de abril de 1539. En lugar de pelear, fundan una ciudad que más tarde sería Bogotá, punto principal y partida de las siguientes expediciones en búsqueda de las riquezas que nos sigue ocultando el misterioso continente que es América. Cuando observamos un antiguo mapa de la actual Colombia, nos llama la atención una franja que atraviesa las actuales Colombia y Venezuela y que con letras mayúsculas pone Castilla de Oro. ¿Qué quería decir esta denominación? Hasta entonces, y después de haber conquistado territorios con inmensas riquezas, como México o Perú, nunca se había denominado a un territorio con este título. La respuesta fue fácil en aquellos tiempos donde las comunicaciones apenas existían y los rumores sobre enormes yacimientos de oro eran el son nuestro de cada día, sobre todo dados por soldados de fortuna o mercenarios, que con esto esperaban que el rey les autorizase a nuevas incursiones para acrecentar sus riquezas. El rey Fernando II de España se dejó engatusar por este tipo de noticias que le llegaban desde el otro lado del mar, y en 1514 renombró esta zona del norte de Sudamérica que bordea el mar Caribe, cambiándole el nombre de Tierra Firme por Castilla de Oro. La leyenda estaba servida. Corría el año 1535, cuando el oficial español Luis de Azar interrogaba en Quito a un indio venido de tierra adentro y que hablaba de las maravillas de un cacique cubierto de polvo de oro en el centro de un lago. Aquí comenzó el primer rumor que daría origen y que continúa hasta nuestros días de la leyenda de El Dorado. El lago del que hablaba este indígena es la laguna de Guatavita, a 2 horas de Bogotá, y que aunque parezca sencillo llegar hasta ella, en estos días es casi tan complicado como en la época de la conquista, pues la situación de Colombia implica el viajar con 1000 ojos y siempre acompañados por empleados de seguridad del gobierno, pues nuestro viaje tiene muchas posibilidades de terminar en el fracaso, como tantas expediciones en busca de las riquezas americanas.
Los controles de carretera aparecen en cuanto salimos de la ciudad de Bogotá, pues no debemos olvidar que la guerrilla puede actuar muchas veces con intervenciones a menos de 2 kilómetros del centro de la capital. El Dorado, cuna de mitos y leyendas que nos evoca a las grandes aventuras y expediciones en búsqueda de riquezas milenarias. Pero siempre las leyendas se han basado en una realidad. La realidad era que cuando llegaron los conquistadores a América había muchísimo oro, cientos de toneladas. ¿De dónde venía? Las minas no existían. Por los ríos fueron buscado y jamás encontraban oro. Las leyendas indias contaban que una gran ciudad, perdida en la inmensidad de la jungla, era la que abastecía a todas estas tribus. Cientos y miles de vidas costó el buscarla, y aún hoy en día este tesoro sigue oculto en la jungla. El lago de Guatavita, sagrado para los indígenas muiscas. De 1 kilómetro aproximadamente de diámetro y que cuentan las leyendas fue creado por un meteorito que fue quien creó este lugar sagrado para su tribu. Cuando los muisca proclamaban un nuevo cacique, realizaban una ceremonia espectacular. El nuevo mandatario, al tomar posesión de su cargo, era untado con resina de árbol por 2 indígenas, mientras otros 2, con pequeños canutos, soplaban polvo de oro sobre su cuerpo. A continuación subía en una balsa de juncos trenzados, cargado con joyas, oro y esmeraldas. Con la ayuda de 4 remeros llegaba al centro del lago, momento en que los asistentes desde la orilla comenzaban a tocar las flautas e instrumentos de percusión de los que disponían. Entonces el cacique arrojaba las riquezas al agua en el centro del lago, para calmar las iras del dragón que habitaba en sus profundidades, según sus creencias. Finalmente, el nuevo mandatario se sumergía en el agua para desprenderse del oro adherido a su cuerpo. Debió de ser un espectáculo impresionante que recorrió el nuevo mundo de boca en boca, y a cada nuevo intérprete aumentando las riquezas y magnificencia de la ceremonia hasta que llegó a Europa. Hernán Pérez de Quesada, hermano del fundador de Bogotá, formó una cadena con 3.000 indios desde el borde del lago hasta la parte superior de la montaña, que armados con calabazas vacías intentaron desaguar el lago para rescatar las riquezas del fondo. Al cabo de 4 meses consiguieron bajar el nivel unos 3 metros, poco pero suficiente para recoger los objetos que había en la orilla, posiblemente los objetos arrojados por los indígenas muiscas mientras su jefe tiraba la parte principal en el centro del lago. A pesar de todo, las crónicas cuentan que se recogieron cientos de objetos de oro. Apenas 40 años más tarde, Antonio de Sepúlveda intenta vaciar el lago, cortando una de las vertientes, y cuando estaba desaguando, las débiles paredes cedieron matando a cientos de obreros indígenas. A pesar de ello, Sepúlveda recuperó más de 50 kilos de oro, lo que no fue suficiente para morir en soledad y pobreza, cumpliendo la maldición de los indígenas muisca. Así, hasta 1965, cuando el gobierno colombiano declara Guatavita lugar protegido y nadie puede acercarse allí con fines de expolio. Parte de estas riquezas podemos verlas hoy en día en el Museo del Oro de Bogotá, que a pesar de las toneladas que los conquistadores se llevaron fundidas a Europa, nos impresiona la cantidad de metal dorado que aún queda en estas dependencias. ¿Cuánto oro había en el Nuevo Mundo cuando llegaron los españoles? ¿Sería cierta la leyenda de una ciudad con los tejados cubiertos del precioso metal oculta en la selva? ¿Verdad, mentira o mito y leyenda que desde el principio de los tiempos siempre se han basado en algún hecho real? Finalmente, y tras nuestro periplo en busca de un razonamiento para el mayor mito sobre ciudades o tesoros perdidos, debemos tomar como nuestra una frase del mayor conquistador y buscador del Dorado, Gonzalo Pizarro, que tras su fiasco en la expedición en busca del país de la canela, donde partió con más de 3.000 hombres y solo regresaron 80, el Dorado está siempre un poco más allá de donde nosotros llegamos.
Pero hoy en día existe un nuevo dorado en Colombia. Es el oro verde, las esmeraldas. Las esmeraldas no empiezan a explotarse comercialmente hasta bien entrado el siglo XX. Durante los primeros años, las explotaciones son salvajes y se vuelan montañas enteras para conseguir las preciadas piedras. El Estado es quien se encarga de esta explotación y es un fracaso, ya que debido al alto nivel de corrupción no es rentable. Más tarde se conceden explotaciones privadas a 5 años, que son la debacle. Las montañas se derrumban y el desastre ecológico es total. Hasta que llega el tiempo de los grandes esmeralderos y las grandes concesiones. Las concesiones se amplían a 25 años y entre los magnates del negocio brilla un nombre sobre los demás: Víctor Carranza. Pero para los grandes narcotraficantes de los años 70 no pasa desapercibido este negocio, e intentan tomar el mando de la mayor cuenca esmeraldera de Colombia y del mundo, las minas de Muzo. El narco Rodríguez Gacha asesina a Molina, el socio de Carranza, en el intento de tomar la posesión del negocio. Pero Carranza reacciona y mantiene la propiedad, creando un ejército armado, por el que fue acusado y estuvo en prisión preventiva durante años, imputado de fundar las fuerzas paramilitares en Colombia. Eso sí, en una prisión de 5 estrellas, donde era visitado por todo tipo de dirigentes y personas importantes del país. Hoy en día es una de las personas más buscadas de su país, pues es uno de los individuos más importantes de Colombia, siendo uno de los mayores terratenientes. Un temor totalmente justificado a un hombre al que conseguimos entrevistar después de 1000 problemas y que tras su aspecto amable y de camarada, esconde a una de las personas más duras que hayamos podido conocer jamás. Eso criticábamos, esta mañana les critiqué muy ampliamente. Hombre, si somos 6 los que tenemos interés en el comercio, quedémonos los 6, no 180 que nos hacen daño. Pues 180 y somos 6, hay 172 que no les importa el negocio. ¿Cuántas empresas lo están son? desfigurando y están seguramente aprovechando para hacer cosas ilegales. Toda empresa, cuando quiere sociedad, cuando alguien quiere pertenecer a esa sociedad, hace una solicitud de ingreso. Y el día que hay una junta directiva o una asamblea, ponen en consideración de la junta o de la asamblea el ingreso de nuevos socios. Y ahí estudian y dicen quiénes pueden, porque llenan los requisitos, y quiénes no. Y estamos enfrascados ahí porque los funcionarios, para poder participar, ¿qué hacen ellos? Le dicen yo te ayudo, presenta una solicitud sobre esta zona, pero a mí me llevas en un porcentaje. Yo no puedo figurar, pero tú me haces un documento privado donde me llevas en el 10 o en el 15. Las minas de Muzo, la zona más peligrosa de Colombia. Aquí nos encontramos en plena ley del oeste. La zona del río minero es dura, donde la vida no es fácil. Los guaqueroas o personas que viven fuera de las concesiones tienen que limitarse a revolver entre los desperdicios de tierra y piedras que lanzan estas grandes concesiones después de buscar y rebuscar en ellas. Y a pesar de todo, algo se encuentra aún, lo suficiente para vivir, pues aquella esperanza de encontrar la esmeralda perfecta, la gota de aceite que puede retirar a un hombre para toda su vida con las grandes concesiones, ha desaparecido. Ahora se trabaja en túneles. Los avances de la técnica han conseguido que se pueda extraer la piedra de las entrañas de la tierra. Estos túneles, a más de 200 metros de profundidad, son como una tumba en vida. Para que se cree la esmeralda, tiene que haber agua sulfurosa, por lo que trabajar en estas profundidades, a más de 50 grados de calor, es algo inhumano. En galerías donde apenas es posible ponerse derecho. Tienen que estar aquí en turnos de 8 horas, sin salir para nada a la luz. 3 turnos al día durante los 365 días del año. La mina no para y los derrumbes son continuos. 2 bombas de seguridad achican el agua de los túneles. Si se paran, la mina se inundaría en minutos.
Estamos en uno de los trabajos más duros y peligrosos del planeta y por su profundidad y cercanía nos parece estar en la boca del infierno. Desde las minas se traen en helicóptero las esmeraldas a la zona franca de Bogotá. Aquí se procesan y eligen. Como nos comentan, la esmeralda, al contrario que el diamante, que tiene un valor por quilate, no tiene un precio fijo de mercado. El precio lo pone Don Víctor, que como mayor esmeraldero del mundo controla el valor de las transacciones. Una vez que llega la piedra a la factoría se clasifica y pasa a los mostradores donde se pule y corta, quedándolas de mejor calidad en manos expertas que llevan generaciones trabajándolas. En la factoría no solo se manufacturan las piedras de sus concesiones, pues muchos huaqueros o gentes de pequeñas concesiones tienen que venir aquí para poder venderlas. Todo debe ser supervisado antes de que nada salga al mercado libre. El control absoluto del negocio es lo que les da la seguridad de continuidad y avance en el mismo. El resultado final son las preciosas joyas que podemos ver y muy poca gente pagar, pero es el precio de una pieza única y que muchas veces, detrás de esa gran piedra engarzada, se encuentra una oscura historia de pasiones, miserias y violencia. El oro verde, y Colombia es la principal productora de esta piedra preciosa. Según cuentan las crónicas, los primeros conquistadores se dieron cuenta de la existencia de esta piedra cuando sus caballos caían al suelo al caminar por las montañas. La piedra estaba al borde, en la tierra, salía a la superficie, y los caballos se las clavaban en las herraduras. Algo que hoy en día es prácticamente imposible de encontrar. Hay que buscarlas en lo más profundo de la tierra, una labor muy dura, pero que continúa dando a la esmeralda su leyenda negra, su miedo, su mito. Es la esperanza verde colombiana. Pero otro de los tesoros colombianos y que no se oculta bajo tierra es la investigación, que tiene a su mayor representante en el doctor Patarroyo, científico y estudioso sobre la vacuna de la malaria, y que sus ensayos pueden dar un cambio brutal en el mundo de la farmacología y las vacunas, ya que por primera vez se crearía una vacuna química que no necesitaría la cadena de frío y una vez que funcionase la de la malaria, se podría utilizar con sus variantes para todas las enfermedades. Realmente lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia, y muy en particular en este instituto, en su nueva sede, hablaremos más tarde de eso, es simple y llanamente continuar con la misma idea que hemos tenido desde hace fácilmente cerca de 3 décadas, en la cual lo que nosotros hacemos es creer, pensar y trabajar en función de la premisa que se pueden llegar a desarrollar cualquiera y todas las vacunas a través de la síntesis química, es decir, que se pueden producir químicamente las vacunas. La primera vez en la historia que un instituto de investigación científica es embargado. Nosotros no teníamos ningún tipo de deudas económicas para con nadie. Es más, aún teníamos un pequeño superávit de 60.000 euros, no mucho, pero superávit. Pero resulta que la institución en la cual estaba nuestro instituto, del cual era una especie de departamento, que era el Hospital de San Juan de Dios, debido a manejos, demasiado de manga ancha, es decir, demasiado laxos, pues incurrió en unas deudas enormemente grandes, cerca de unos 200 millones de euros. Y por supuesto que eso reventó, eso hizo crisis. Y la banca, la industria farmacéutica, el pasivo prestacional,
las empresas públicas, todos cayeron sobre la única institución del hospital que tenía fondos y que tenía, llamémosla, riqueza propia. Hacia 1980 nosotros habíamos creado el Instituto de Inmunología con el presidente Julio César Turbay y el presidente Belisario Betancourt, quienes actualmente son miembros de la junta directiva del actual instituto. Lo habíamos creado y pues habíamos gastado todo este tiempo construyéndolo y dotándolo y todas las cosas. Pues a raíz de este embargo se embargaron completamente las instalaciones, los laboratorios, los equipos y el presupuesto, y nosotros tuvimos que salir de allí con una mano delante y con otra atrás. Lo que no dejamos fueron la información, los plasmas y las moléculas, porque nosotros consideramos que de todo eso, pues eso era el producto de nuestro trabajo a lo largo de esos años, y por consiguiente que eso nos pertenecía y que teníamos que llevarlo. Pero Colombia es un gran país que tiene mucho más que esto, cuna de mitos y leyendas, con un pueblo que posee una cultura por encima de la media sudamericana, una nación, en suma, llena de riquezas, que aunque parezca mentira, aún sin explotar, y que poco a poco y con firmeza van saliendo de una situación de violencia en la que han estado inmersos durante décadas. Es la esperanza de la nueva Colombia que nos sorprenderá en el siglo XXI. Pero nuestro viaje debe continuar por la antigua Castilla de Oro. Nuestra próxima parada, la Amazonia colombiana. Rememorando las grandes expediciones en búsqueda del país de la canela. Pero esa ya es otra historia.